IDEPAC. Como ustedes saben, estamos adelantando este proceso de formación referente a los sistemas de discapacidad a nivel local. Este proceso no se está haciendo solo aquí en Engativá, sino que se está adelantando en diferentes localidades, en todas las localidades de Bogotá, con el objetivo de que se supone que todo este proceso nos va a ayudar y va a fortalecer el proceso de reformulación de la política pública para personas con discapacidad en el distrito capital. Creo que eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Me permite? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Edgar Mayordomo. ¿Edgar qué? Mayordomo. Mayordomo. Mayordomo, como el oficio. Listo. Bueno. Digamos que el contenido que vamos a trabajar hoy tiene que ver con... ¿cómo se llama esto? Vamos a trabajar el tema de la participación ciudadana, un poquito explicar de dónde viene el concepto, cómo se configura la participación ciudadana como un derecho, que es lo más importante, y haremos una actividad con respecto a los principios y los valores que reglamentan la participación ciudadana en Bogotá y en Colombia, ¿cierto? La idea es pues, que no tengo ni siquiera un tablero. Vamos a ver si podemos conseguir un tablero. Con eso lo del domingo, por ejemplo, será parte de la participación ciudadana. Indiscutiblemente, ¿no? Poder participar de la consulta popular es parte de la participación ciudadana. De hecho, mientras vemos qué pasa con el tablero, digamos que la participación ciudadana se contempla como un derecho entendido en varias vías. Primero, como un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política, ¿cierto? Y que ese derecho fundamental además requiere de una, ¿cómo se llama esto? De una protección especial. Es decir, los derechos fundamentales son aquellos que se consideran siempre, son como la principal protección que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en Colombia, ¿cierto? Entonces, la participación ciudadana es un derecho que está asociado, por ejemplo, al derecho a la vida, al derecho a la salud, sí, está en el mismo nivel de ese tipo de derechos. ¿Por qué creen ustedes que la participación ciudadana se contempla como un derecho fundamental equiparado al derecho a la vida, por ejemplo? ¿Por qué habrá que proteger de esa manera el derecho a la participación? ¿Por qué será importante participar? ¿O simplemente es un decorativo que tenemos en Colombia y que en realidad... Para expresar nuestras necesidades y... Expresar necesidades. Sí, y digamos que uno de qué puede ser beneficiario una persona que está en condición de discapacidad o si no está en condición de discapacidad. Claro, de hecho esto es un tema... Recibirás. ¿Cómo? Poder dar y poder recibir. Poder dar y poder recibir. Es que la participación ciudadana, en mi concepto, comienza desde uno en el hogar hacia afuera. Claro. Hay que hacer, digamos, un empoderamiento de derechos para poder tener una exigibilidad. Porque cuando yo voy a hacer participación ciudadana es porque hay una necesidad que tiene que ver con un derecho que está siendo violentado. Yo tengo que hacer una exigibilidad, una expresión de opinión, claro, para poder llevar a una solución. Ok, o sea que la participación tú la entiendes como la posibilidad de exigir la garantía de los derechos. Sí, sí, claro. En cierta manera sí hay una relación directa entre participación y garantía de derechos. Es más incidir en la situación. Incidir. Esa palabra me gusta. ¿Qué es incidir? Cuando yo incido en algo, ¿qué quiere decir que estoy haciendo? Que se está teniendo en cuenta lo que yo estoy haciendo. Que sea vinculante. Que sea vinculante. ¿Sabemos qué significa algo vinculante? Que tiene un grado de obligatoriedad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de vinculante? Cuando una decisión judicial no es una recomendación, no es un consejo, sino es algo que hay que cumplir. Por ejemplo, cuando uno presenta alguien aquí está presentado de pronto una acción de tutela, ¿ha acudido a la tutela alguno de ustedes? Dos personas. Cuando esa tutela falla a favor de uno, cualquiera que sea la situación,
esa decisión es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que a quienes les dice, por ejemplo, si es un tema, no sé de que haya sido las tutelas que usted haya puesto, Las de salud, que de no- salud, que es lo más común, es obligar a las EPS a hacer algo, ¿cierto? Y no es que la EPS vea si quiere, si es que de pronto se le antoja, no, es que está obligado. Y de cierta manera eso es cierto. O sea, hablar de participación ciudadana tiene que estar directamente ligado con el ejercicio de los derechos. Porque en cierta manera, si bien la participación en sí misma es un derecho, es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de ser ciudadanos al final. O sea, la participación como derecho es la que permite que los ciudadanos podamos incidir en los temas públicos, que podamos tomar decisiones, que podamos participar de las decisiones colectivas. Y eso, digamos que tiene varias dimensiones. Participar, por ejemplo, se hace presente, se materializa en las elecciones. Poder elegir y ser elegidos es parte del ejercicio de la participación ciudadana. Pero ahí no se reduce. De hecho, parte de todos estos ejercicios y un poquito de la ampliación de pensar la participación ciudadana como una cosa más ampliada y como un derecho fundamental, implica pensar que ella no se reduce simplemente a elegir o ser elegido, sino que tiene más componentes. ¿Qué componentes nos encontramos? Por ejemplo, está el tema de la posibilidad de poder ejercer, conformar y controlar el poder público. ¿Qué es el poder público? ¿Qué entendemos por poder público? ¿Qué será el poder público? El gobierno. ¿El gobierno? ¿Poder público igual a gobierno? No. Pero el gobierno sí hace parte del poder público. Por ejemplo, es una expresión del poder público. ¿Pero qué será en específico del poder público? Lo que las personas manifiestan, Lo lo que las personas se podrían empoderarnos. Puede ser. En realidad el poder público obedece a la parte de la sociedad que permite la resolución de problemáticas que tienen un carácter público y social. ¿Sí? El poder público es la capacidad que tiene la sociedad de organizarse y de resolver los problemas que atañen a todos y a todas. Por eso para el poder público se necesita tener Estado, se necesita tener un gobierno, se necesita tener unas leyes, ¿cierto? Se necesita tener justicia, o sea, tener unos jueces, se necesita tener, por ejemplo, organismos de control, fiscalía, contraloría, procuraduría. Se necesita que haya derechos garantizados o que al menos estén escritos en una norma para que la gente pueda exigirlos. Todo eso es poder público. Entonces la participación también tiene que ver con la posibilidad, como les digo, de ejercer, conformar o controlar al poder público. ¿Y eso en qué se materializa? En la posibilidad de poder ser nombrado en un cargo público, por ejemplo, o ser contratado por el Estado. 2, en poder hacer control social a la gestión pública. ¿Y qué es hacer control social a la gestión pública? Por ejemplo, hacer veeduría. Sabemos qué es la veeduría. ¿O no? Sí. ¿Qué es la veeduría? Que vigila si están cumpliendo ellos con lo que ¿Ellos quiénes? O en un organismo, por ejemplo, o una persona que se ha comprometido a algo. Un vamos veedor a mirar ciudadano si esa puede persona ser. está ejerciendo bien a lo que ella se comprometió. Entonces, si la persona a la que se comprometió lo está cumpliendo, por ahí había otra opinión. Es que hay veeduría que se conoce la veeduría ciudadana, o sea, nosotros podemos ser veedores, Sí, completamente. podemos ir a hacerle seguimiento, investigar sobre algún tema de interés. Y el veedor, pues el que conocemos que pone el Estado, al que nos podemos dirigir, porque necesitamos hacer una denuncia o necesitamos que nos hagan un acompañamiento. Exactamente, porque la veeduría en sí misma es el ejercicio ciudadano, o como lo dice ¿cómo es tu nombre? Nancy. Nancy, es la posibilidad de vigilar que los recursos y, como dice la compañera, que los resultados de una gestión pública se hagan. Eso es parte de la participación ciudadana. ¿Qué más es parte de la participación ciudadana? Conformar o hacer parte de un movimiento, un partido político, una organización, un colectivo, una agremiación, un sindicato.
acciones. Claro. Eso también es participar o hacer incidencia. Claro. Que De hecho, ahorita está un poco difícil porque ¿por qué es tan difícil ahora? Por la amenaza a tantos líderes sociales. Amenaza a líderes sociales. ¿Qué más? ¿Qué barreras de hecho? no más para sacar un permiso. Por ejemplo, voy a hablar de un caso personal. Sí, Yo soy miembro de la mesa de la Marcha de las Putas en Colombia. Y de las juntas. de las putas en Colombia, Ah, de las que putas. es en contra de la violencia de género, Ok. de las mujeres. Ah, la marcha de las putas. Ellas Sí. se hacen una marcha anual, ¿no? Si hacen una marcha anual, yo me retiré más o menos en el 2014 por cosas de salud. Sí. Pero cuando yo hablo con la líder de ahí, que es la ideóloga de feminismo artesanal, y hablo de este porque es el caso más cercano que tengo, Sí, antes era muy fácil ir y sacar el permiso. sí. Nos exigían unos requisitos y uno los cumplía y uno hacía su marcha con el acompañamiento de la institucionalidad. Ajá. Hoy en día es muy difícil, porque es que hoy en día no quieren, nos está matando. Sí, es como una fuerza oscura, como que nadie da cuenta O de sí eso. se sabe, pero no. Sí se sabe, pero nadie lo dice. Yo digo Por que el mismo miedo. Es que es muy Pero fuerte, saber claro. si se sabe. O sea, Uribe. De hecho, parte de lo que vamos a ver. Ah, bueno, no sé. Y lo más triste, no soy de ningún partido político. Yo soy de la izquierda. neutral, aunque no tan neutral. Sí, yo creo Es que que- ninguno somos neutrales. Sí, es que después soy de de la las izquierda. elecciones se disparó los asesinatos de los líderes sociales. Sí. Y así le duela al que le duela, ahí están las noticias. Sí, eso es cierto. Entonces, es parte de las barreras. Es un poquito un ejercicio que les voy a proponer ahora más adelante, de analizar bajo el marco de unos principios y valores que le dan como sentido a la participación, analizar cómo hay barreras que impiden que la participación funcione. ¿Sí? Una de ellas es, por ejemplo, lo que se está anunciando, la violencia. Y de hecho eso no es nuevo. De hecho, durante años, décadas en Colombia, la participación ciudadana se vio restringida en cosas como, por ejemplo, que a los sindicalistas también los mataban. Y eso llevó a que el sindicalismo en Colombia dejase de ser una forma de participación efectiva. Como que el sindicato se sataniza un poquito, ¿no? Y eso es parte de los derechos fundamentales. Poder usted en su trabajo hacer parte del sindicato o conformar un sindicato. Otra barrera que se puede ver de pronto, pienso yo, que son como los medios de comunicación masivos, porque tú darte cuenta de Caracol, RCN, quiénes son los propietarios de todos estos medios masivos, que de alguna manera sí logran hacer un lavado de cerebro al ciudadano, ¿no? Claro. Con el miedo, que es lo que tiene al ciudadano siempre relegado en muchas cosas. Eso es cierto. Hay muchos corresponsables en esta situación. Incluso la ciudadanía misma somos de cierta manera responsables de que a veces la participación no funcione. Pero, porque por ejemplo existe la apatía, ¿no? La desconfianza a que la participación sea real. Yo que doy talleres de este tipo todos los días, a toda hora, con muchas comunidades. Muchas comunidades dicen eso, pero a veces sentimos que hacemos, actuamos y no pasa nada. Falta de credibilidad. Falta de credibilidad. Y eso lleva desafortunadamente a que con el paso del tiempo las generaciones que vengan pues no les va a interesar nada la participación. Les va a parecer que eso como que no es real. Y eso que estamos en un país, entre paréntesis, democrático, ¿no? Democrático, donde ya la libre expresión y todo cada día se está cerrando más. O sea, ya uno dice que estamos en Colombia y que Colombia es un país